Y así darle como una secuencia. Una secuencia. Bueno, pues muchas gracias por estar y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 20, versículos 8. Números 20. Me salió abrir, busqué y me salió aquí. Me sabía que iba a ser número y me salió el número 20. ¿Oh, sí? ¿20 qué? Capítulo 20, versículos 8 al 11. Okay. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habrá a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Muy bien. Entonces, ahora, nosotros encontramos aquí, en este pasaje, un principio bíblico que no es nuevo. Un principio bíblico que tiene, pues, bastante tiempo en la historia del pueblo de Dios. Moisés es el escritor de este libro de Números. Imagínense ustedes, Moisés hablando de la peña, la roca, que había que ver esta simbología que presenta la escritura. Y es una simbología muy importante, porque a Dios se lo considera esa roca, y cuando uno estudia este texto, al ver la palabra que ahí dice roca, es la palabra hebrea Selah. Esa palabra traducida del hebreo al inglés y luego al castellano, es un cliff, es una roca, es una fortaleza. Y cuando nosotros vamos aquí para el norte, de donde estamos, más al norte, en las montañas, pues que están cercanas aquí, ¿no? Las montañas de esta área del norte. O cuando vamos a, ¿cómo se llama? A Newport, a Minnewaska, vamos a encontrar que usted se para allá al fondo, a la orilla del lago, y usted mira para arriba, y desde el lago, donde está el agua del lago, no sabemos cuánto más abajo hay roca, pero de donde está, pues, donde empieza la superficie del agua arriba, y va subiendo y va subiendo, y usted se cansa de mirar la altura, si está en una barquita o a la orilla misma del lago, y usted mira y mira y mira y mira, esa peña es tan grande. A eso se le llama Selah en hebreo. Es un cliff, es un acantilado. Eso es, acantilado en español. Es un acantilado enorme, una roca que no se puede mover ni con muchos de esos aparatos enormes que usan para mover toneladas y toneladas. No podrían hacerlo, porque esas rocas pesan miles de toneladas. Entonces, cuando la Biblia nos presenta la roca, ¿sí? La roca nos está hablando de esa palabra Selah, que quiere decir
pues un acantilado, un cliff, una fortaleza de roca. Eso es lo que quiere decir. Ahora, el escritor bíblico nos dice a nosotros en el versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Hablen a la peña, y cuando le hablen a la peña, de ella brotará agua. Y eso era cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenían sed. Ustedes saben que en el desierto pues se carece de agua. Hay ciertos oasis de vez en cuando por aquí por allá, pero es muy raro. Sin embargo, en ese desierto donde estaban, lo que había eran acantilados, montañas de rocas enormes. La otra vez estaba yo mirando un video que un hermano de España proyectó, porque fue a esas montañas rocosas donde Dios entregó sus mandamientos. Y son montañas enormes, rocosas, que dejan el auto allá al pie de esa montaña y tienen que subir con algunas bestias, y donde las bestias ya no pueden, entonces las dejan por allí y el hombre sigue por allí trepando sobre esas rocas hasta llegar allá arriba. Y es interesante ver cómo él toma en un lugar muy alto, toma una vista con la cámara y te muestra y te dice: mira, este es un acantilado enorme, no tiene fin, todo es rocoso. Cuando Moisés escribió este libro, él tenía ante su mirada esa zona rocosa, esos acantilados enormes, y entonces Dios mismo le dice a Moisés: lleva a tu hermano Moisés a esta peña, y cuando estén ahí frente a ella, le hablan, y de ella brotará agua. Eso dice el versículo 8. Y ella dará tu agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que esa roca, esa peña, ese acantilado, era Cristo. Es interesante cómo el apóstol Pablo toma esa simbología del Antiguo Testamento de la roca, y él dice: y esa roca que les dio agua, y esa roca, dice, la roca que les seguía era Cristo. Es interesante saber que a Dios se lo ha llamado la roca en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un texto más que nos habla precisamente de eso. Deuteronomio ahora, Deuteronomio 33, los versículos 3 y 4. Deuteronomio 33, 3 y 4. ¿Quiere alguien leerlo, por favor? Deuteronomio 33, 3 y 4. Está después ¿De números? ¿Dónde me pasé? Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo dice la Escritura allí? Vamos a volver a leerlo, 3 y 4. Aún Dios, está hablando de Dios, aún amó a su pueblo. Todos los congregados a él estaban, consagrados a él estaban en su mano, recibiendo dirección. Por tanto, dice, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti,
cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jerusú. Perdón, estoy en el 33. Es el 32, disculpe. 32, 3 y 4. 32, 3 y 4 de Deuteronomio. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Ahora noten ustedes que ahí dice, yo voy a proclamar el nombre de Dios. Esa es la introducción que hace Moisés. Y luego sigue diciendo, engrandeceré a nuestro Dios. Luego el 4, Él, hablando de Dios, Él es la roca. Y en mi Biblia, roca aparece con R mayúscula, porque es un título divino. Dios es la roca, porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, ningún pecado en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿verdad? Pero entonces, Moisés lo que está diciendo aquí en Deuteronomio 32 es que Dios es, Él es la roca. Dios es la roca. Ahora, no es la primera vez que se mencione a Dios como la roca, porque no solamente Moisés escribió, y porque entonces podríamos decir, bueno, tal vez fue algo de Moisés nada más. Pero no. Vamos a ver en el Salmo 62:7. Vamos a ver que una persona busque Salmo 62:7 y otra persona busque Isaías 28:16. Y otra persona que busque Primera de Pedro 2:4 y otra persona que busque Primera de Corintios 10:4. Voy a repetir. Salmo 62:7, Isaías 28:16, Primera de Pedro 2:4 y Primera de Corintios 10:4. Vamos a ver qué dice Salmo 62:7. Yo tengo Isaías. Ok. 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Ok, otra vez la palabra Selah, que quiere decir roca, ¿verdad? Un acantilado. En la mente, ustedes tienen que entender que en la mente del escritor, tanto de Moisés como de David, en este caso, en el Salmo, en la mente de David no está una piedrecita, no está un pedazo de roca ahí que entre dos hombres la pueden mover. No, ni siquiera es una roca grande que, bueno, trajeron un truck y lo pueden mover con ese truck. No. Sí, hermano. Habla primero ahí de que David dice, mi roca fuerte y mi refugio. También se dice de que en ese tiempo esas grandes rocas tenían como unas cuevas. Entonces cuando de pronto en alguna persecución, y pudo ser alguna de las experiencias de David, él pudo refugiarse en una roca. Una roca. Y es lo que puede ser el Señor para nosotros, este refugio en medio de las adversidades. Sí, hermana, gracias. Precisamente las peñas, las montañas rocosas han servido para habitación de los hombres, para escapatoria de los hombres. Se habla, por ejemplo, de la historia de los valdenses
a partir del siglo III, IV, V, VI y hasta el siglo XVII y hasta el día de hoy, todavía los valdenses siguen viviendo en esa área, en el sur de Italia, sur de Francia, norte de Italia. Ahí se encuentra el área donde viven todavía hoy los valdenses. Y cuando usted ve los videos, son montañas rocosas, pero muy ricas, por cierto, porque debajo hay mucha tierra y hay una producción enorme de vegetales y árboles, porque hay muchos ríos que caen allí. Es un área hermosísima, pero fundamentalmente rocosa, muchas rocas. Y ese fue el lugar donde ellos se escondían en momentos de la persecución. Cuando venían a buscarlos para matarlos, ellos dejaban sus casas y huían dentro de la montaña, y ahí encontraban cuevas, encontraban lugares que solo ellos conocían, y sus enemigos no conocían esos lugares y tenían mejor que retirarse, y ellos estaban a salvo. Y es una analogía que usa la Biblia para presentarnos a Dios como nuestro escudo, como el lugar de refugio nuestro. Dios es esa roca, pero una roca que no se puede mover. Es un acantilado, es una masa enorme de roca, de lo cual habla la Biblia. Bueno, en el Salmo 62:7, Isaías 28:16, ¿cómo dice? Así dice Dios el Señor: yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que crea no vacilará. Ahora está diciendo allí, Dios está hablando a través del profeta Isaías acerca del Mesías que vendría, o sea, Cristo. Hablando de Cristo, Dios dice, yo voy puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Otra vez, cuando vamos al original hebreo, vamos a encontrar la palabra Selah. Otra vez, la misma palabra, Selah, que quiere decir una masa gigantesca de roca. Y dice Dios, yo voy a poner en Sión esa piedra angular. O sea, una piedra de fundamento. ¿Ve? Porque cuando vayamos a ver San Mateo capítulo 16, ahí se va a hablar de una roca. Otra vez, ya en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, especialmente Mateo, en esa porción, tiene una palabra aramea y también, ¿cómo se llama? Con alguna connotación griega, pero arameo. Y lo que está diciendo allí es un peñasco, un acantilado. Está hablando de la misma, del mismo material y la cantidad de material. Y en Mateo vamos a encontrar que habla de dos, una roca gigantesca y una piedrecita. Dos cosas diferentes. Aquí solamente está hablando de la gigantesca, la roca eterna, que es Dios, ¿no? Ya en Mateo 16 ustedes van a encontrar que habla de la roca eterna en comparación con una piedrecita que se puede tomar en la mano y se puede aventar para espantar algún animal o algo. Es muy diferente. Son dos palabras diferentes, Petras y Petros. Petros y Petras. Petra es la roca gigantesca, Petros es el pedazo que se puede mover. Entonces, aquí estamos viendo en Isaías 28:16 que Dios está prometiendo que Él enviaría a su Mesías y que ese Mesías sería la roca, la Petras, el Selah del Nuevo Testamento, ese acantilado gigante que siempre ha sido. No es que se lo inventó en el Nuevo Testamento el apóstol Mateo, no se lo inventó. El apóstol Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, retomó del Antiguo Testamento toda esta connotación
figurativa que usa Dios para referirse a sí mismo. Dios mismo se considera como una gigantesca roca, inamovible. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Porque Dios no cambia. Dice, yo, Jehová, no mudo. Lo que he dicho, lo sostengo. Yo no cambio. Ustedes me fallan, pero yo no les fallo. Y siempre Él, por ejemplo, cuando usa otra analogía para referirse a su pueblo, Él dice, yo he sido un esposo fiel para ustedes, pero ustedes han sido una mujer adúltera que se han ido con otro. Cuando se van con los ídolos, cuando Israel se iba a los ídolos. Pero Dios dice, yo soy un esposo fiel. Es una analogía que usa Dios. No es que Dios era verdaderamente el esposo de hombres y mujeres, porque sería muy degradante pensar que Dios tenga intimidad con hombres y con mujeres en una nación, sino Él está usando una metáfora para enseñarle a su pueblo las verdades eternas. De igual manera, la roca es una metáfora que Dios usa, ¿verdad? Para enseñarnos quién es quién en el momento decisivo de la doctrina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Moisés ni Aarón no eran la roca. Es muy importante hacer hincapié en este estudio que ni Aarón, que era el sumo sacerdote de Israel, ni Moisés, ninguno de ellos dos, era considerado la roca. No, en ningún momento. Ellos sabían que la roca es Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El otro texto habíamos dicho, 1 de Pedro 2:4. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora bien, gracias. El apóstol Pedro, noten bien quién lo está escribiendo. ¿Quién? ¿Pablo? No. ¿Lucas? No. ¿Juan? No. Ningún otro escritor. Pero Pedro, el mismo apóstol Pedro está escribiendo y dice, ¿cómo dice otra vez? Acercándoos a él, piedra viva. Hasta ahí nada más. Acercándonos a quién. ¿De quién está hablando en los versículos anteriores? De Cristo. De Cristo. Y luego dice Pedro, acérquense a él, piedra viva o roca viva. ¿Sí? ¿Qué más? Desechada ciertamente por los hombres. Muy bien. Mas para Dios escogida y preciosa. Mas para Dios una roca. Y la palabra que Pedro usa en el griego que Pedro escribe es la palabra litos. Litos en griego quiere decir lo mismo Selah. Es una roca gigantesca. Y litos es precisamente eso, una masa enorme de roca. Eso es. Entonces el apóstol Pedro dice, acérquense ustedes al litos, a la roca eterna. Por tomar Pedro las palabras de Moisés y de David y de Isaías en el Antiguo Testamento, Selah, la roca, la masa enorme de roca. Y litos es una transliteración de Selah. Pedro, porque está escribiendo en griego, entonces él no puede meter allí la palabra hebrea, pero hace una transliteración que es tomar del hebreo directamente y pasarlo al griego. Selah, litos, lo mismo. ¿Entienden ustedes? Ahora, el último texto que vamos a ver se encuentra en 1 de Corintios 10:4, y ahí sí es el apóstol Pablo que está hablando. 1 de Corintios 10:4. ¿Cómo dice? 10:4 dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Muy bien, entonces es interesante lo que el apóstol Pablo escribe, porque dice que cuando Israel estaba en el desierto con Moisés, cuando Moisés presentó la enorme roca, la montaña de roca,
dice Pablo en 1 Corintios 10:4, Pablo usa otra palabra en griego, Petras. Petras, que es lo mismo que la palabra hebrea, la palabra hebrea, perdón, se me fue la palabra hebrea, Selah. Entonces, el apóstol Pablo usa Petras. Noten bien que es Pablo, porque cuando van a ir a Mateo, capítulo 16, el apóstol Mateo precisamente usa otra vez la palabra Petras para referirse a la roca gigantesca, a la roca eterna. Entonces, aquí estamos viendo a escritores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hablando de Dios como una masa gigantesca rocosa. ¿Y por qué se refiere Dios a sí mismo como una roca? Porque la roca es fuerte. Porque la roca, o sea, una montaña de roca, no se va a mover. Y porque Dios dice, yo Jehová no cambio. Y la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, por eso Dios mismo se refiere a su persona como la roca eterna, como esa masa de piedra que no se mueve, porque no cambia, porque es el mismo ayer, hoy y mañana. Es interesante entonces que nosotros entendamos todo este lenguaje que usa Dios en su palabra para nosotros entender el propósito que Dios tiene en nuestra salvación. La roca viviente. La roca viviente es su propio cuerpo sacrificado por los pecados del mundo. La roca sería herida como allá en el desierto con Moisés, y la nación de Israel tendría que ser salva, beber de esa agua para no morir. De esa roca fluirían las aguas que le darían sanidad a Israel, le quitarían la sed, y entonces cuando Cristo viene y entrega su vida, Cristo que es la roca, entrega su vida, Él mismo dijo, el que le dijo a la mujer samaritana, si tú bebieras del agua que yo doy, nunca más volverás a tener sed. Y luego en el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice que Dios va a hacer que fluya el agua, y que cuando un árbol está sembrado a la orilla del río que tiene agua constantemente, ese árbol está siempre vivo, fuerte y da buenos frutos, porque está sembrado a la orilla del agua. Entonces, una referencia de que todo aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, dice él mismo, de esa persona saltará agua de vida. Es interesante cómo él usa toda esta metáfora para enseñarnos a nosotros quién es Él. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que la persona de Cristo tiene una gran importancia, porque Él es precisamente la roca, y que de esa roca pues fluye el agua para vida, y que al ser Él roto en el Calvario por nuestro bien, nosotros hoy tenemos acceso a la vida eterna solo a través de la roca eterna que es Cristo Jesús. Por eso ese hermoso canto que dice, eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, la roca eterna de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios
porque Él es la roca eterna. Amén. Vamos a entonar ese himno. Creo que todos lo sabemos. Es el refugio en la tempestad, confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra salvación, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna, mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén. ¿Quién quiere terminar orando?